Hola chicos, soy Luis José, bienvenidos al nuevo Trivium. El día de hoy nos corresponde hablar de la novela como uno de los temas vistos dentro del curso propedéutico del Centro Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 19, Juan Rulfo de Sayula, Jalisco. Vamos a ver este tema en cuatro etapas, porque va a ser de una forma muy sucinta, muy rápida, a un nivel conceptual y únicamente de características, debido a que estos temas se verán más adelante en los temas, en las materias de lectura y de literatura, si es que así deciden tomarla. Vamos a partir de su ubicación dentro de los textos. Vamos a hablar de los rasgos generales que debe de contener la novela, los rasgos particulares y sus características accesorias. Empezamos con los primeros, que es su ubicación. Dentro de la escritura vemos que es un texto literario, a diferencia de otros textos que bien podrían ser expositivos o argumentativos, todos aquellos que tienen una finalidad funcional. Los textos literarios, su finalidad no es funcional, sino que su finalidad busca entretener y tener un valor estético meramente, y por ser literario, contiene libertad creativa. Los textos literarios clásicamente se dividen en tres géneros, a saber, dramático, lírico y narrativo. El dramático es aquel que se genera con la intención de ser representado posteriormente en el teatro o en el cine. El lírico es el que se genera con la intención de transmitir sentimientos, y el género narrativo tiene la intención de relatar acontecimientos. Entonces, la novela forma parte del género narrativo y vamos a ubicarla como un subgénero dentro de este género narrativo. La novela será un subgénero de la narrativa. Seguimos con los rasgos generales que deben de contener todos los textos narrativos. Naturalmente debe de tener un narrador que, atendiendo a las características del mismo, puede ser calificado como primera, segunda o tercera persona, o si forma parte de la historia que está contando, si no forma parte de ella, o si al formar parte de la historia en realidad se la está contando a uno de los personajes. Los acontecimientos en espacio y tiempo determinado, personajes caracterizados física y psicológicamente, y finalmente un dinamismo, debido a que estamos hablando de acontecimientos que se encuentran sucediendo. Los rasgos particulares. Únicamente hablando de la novela, veremos que nos presenta un mundo fragmentado. El mundo que crea el autor dentro de su imaginación es muy grande en comparación al que nos muestra en lo que nos escribe. El autor nos escribe nada más una parte del mundo que imagina, y es lo que vemos, y es ese fragmento que alcanzamos a leer. Tiene una cotidianidad interna el relato. Esa cotidianidad interna la entenderemos conforme la vayamos leyendo. Y aquí viene unas características que nos van a ayudar a diferenciarla de textos como el cuento. Por ejemplo, los diversos problemas, espacios o tiempos. A diferencia del cuento, el cuento presenta un problema, un espacio y un tiempo determinado, donde ha de resolverse el problema. La novela, lejos de eso, nos propone un problema general ciertamente, pero además un conjunto de problemas independientes que bien podrían ser contados solos, pero la unión de todos esos problemas secundarios nos ayudarán a guiarnos hacia el problema principal. Y derivado de esto tendríamos entonces diversidad de personajes
que no necesariamente algunos llegan a conocerse entre sí debido a que participan unos en problemas ajenos a otros. Esos serían los rasgos particulares de la novela. Y las características accesorias, es decir, con estas juega el autor, tenemos que el relato o la novela es un relato en tiempo presente. ¿Puede haber relato en tiempo pasado, en tiempo futuro? Sí lo puede haber, pero es un permiso que se toma el autor para su libertad creativa. Heroísmo de sus personajes es la calidad moral que le otorga el autor a los integrantes de su narración, de su novela. La posibilidad de anacronías es también uno de los elementos que debemos de tomar en cuenta, que la mayoría, o si no es que todas las novelas que han superado la prueba del tiempo, que fueron escritas hace 50 o 100 años, presentaron anacronías, es decir, elementos o conceptos que no dependen del paso del tiempo. Cuando hablamos, por ejemplo, de problemas como la corrupción, como la desigualdad, vemos que no son problemas que se sujetan a un espacio, un tiempo determinado, sino que trascienden al mismo. Cuando encontramos novelas que nos presentan anacronías, nos encontramos entonces con relatos que superarán la prueba del tiempo. No quiere decir esto que las novelas que no presentan anacronías sean malas o sean de menor calidad, sino que simplemente es una posibilidad con la que puede jugar el autor. Y agrego este otro tema de la verosimilitud, debido a que en su manual señala que debe de ser inverosímil el relato, cuando no necesariamente tiene que ser así. Los escritos realizados, por ejemplo, durante el realismo, son completamente verosímiles, es decir, semejantes a la verdad. Nos encontramos en ocasiones con textos fantasiosos y esos sí son inverosímiles. Y podríamos encontrarnos incluso con textos escritos dentro del realismo mágico que juegan con esa verosimilitud, donde algunas cosas que creemos cotidianas nos las describe como mágicas y algunas cosas mágicas nos las describe como cotidianas. Esto es todo lo que hay que abordar en nuestro tema de la novela,